Y pues vamos a empezar con nuestro estudio. Quisiera como primero pues retomar lo que hemos estado viendo a través de estas semanas sobre lo que es el estudio del libro de Mateo. Y antes de esto pues voy a empezar con una oración. Señor, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí reunidos, aunque sea a la distancia, para escuchar sobre tu palabra. Y te pido, Señor, que este mensaje que vamos a escuchar el día de hoy pues tenga claridad y que pueda ser de edificación para nuestra vida, que pueda acercarnos más a ti, que tengamos confianza en ti y que nos rindamos a lo que tú tienes planeado para nuestra vida. Señor, gracias porque tú nos das tu misericordia y tu gozo, y tu Espíritu Santo también nos los das, nos los regalas gratuitamente. Y te pido, Señor, que pues puedas transmitir este mensaje a través de estos medios a las personas que así tú quieras como transmitir, y que se haga todo para tu gloria y para tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues entonces vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Voy a estar compartiendo lo que es la pantalla del estudio que tenemos preparado el día de hoy. Y pues como les comentaba, anteriormente estábamos viendo este pasaje del libro de Mateo, donde vemos a Jesucristo que ya está entrando pues a Jerusalén, que entra junto con sus discípulos, y donde una gran conglomeración empiezan a recibirlo, pues reconociendo que Él es el Mesías, muchos no teniendo muy claro pues quién era Jesús, pero sí reconocían lo que estaba sucediendo y las cosas que estaban aconteciendo en ese momento, ya que Jesús constantemente hacía milagros, y bueno, muchas profecías se empiezan a cumplir a través de los diferentes años que está en su ministerio Jesucristo. Es un momento en donde Jesús les había anunciado a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén para ser crucificado y también resucitado. Sin embargo, pues bueno, vemos que en esta entrada triunfal algunas personas empiezan a pensar que Jesús va a tomar al reino de Israel y los va a liberar del pueblo, del pueblo que está gobernando en ese momento, que son los romanos. Y así también algunos de sus discípulos también estaban esperando ya que Jesús tomara el reino y que tuviera como el juicio, ¿no? de este gobierno. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús tenía un plan anterior a esta situación, ya que ahorita estamos viendo justamente las señales antes de su venida, y la semana pasada justamente veíamos que son dos momentos de los que estamos hablando. Se anuncia en el Antiguo Testamento la venida de Jesucristo, una primera ocasión donde vemos que es esta época donde estábamos leyendo el libro de Mateo, donde viene para ser crucificado, viene para hacer Él el sacrificio por los pecados de la humanidad, y así poder también Él vencer este pecado, vencer a Satanás, vencer a la muerte, y que tengamos nosotros como consecuencia acceso a su Espíritu Santo, a una comunión con Dios. Pero esto sus discípulos no lo tenían muy claro, no entendían muy claramente por qué era necesario que Jesús muriera. Es más, tal vez ellos no lo entendían claramente de que lo iban a crucificar. Pero bueno, todo esto va aconteciendo. Y entonces vimos como la semana pasada pues algunos pasajes, pero pues yo quiero empezar justamente este estudio retomando como una serie de profecías que se están cumpliendo con la primera venida de Cristo. En la Biblia, de hecho, podemos identificar estas profecías, están repletas en todo el Antiguo Testamento, hay muchas, y bueno, elegí solamente algunas para nosotros tenerlas como presentes antes de empezar con el pasaje que vamos a leer. Pues vamos justamente a ver este tipo de profecías que estaban ya pues cumpliéndose con la venida o la primera venida de Cristo. Por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14, no sé si quieras leerlo.
¿Está por ahí el micrófono? No. ¿Dónde lo dejé? Ya no sé dónde lo dejé. Vale, gracias. Vamos a ver algunos ejemplos, por ejemplo, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Que Emmanuel significa Dios con nosotros, y justamente eso es lo que sucede. Conocemos la historia de María, y de hecho lo vimos al principio de este libro de Mateo, cómo es que María, pues justo se cumple esta profecía de que iba a nacer Jesús a través de María. Y hay también otro pasaje que quiero aquí comentarles, que es Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5. Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 5. ¿Lo tienes tú, Cari? Si Aquí quieres, no. puedes. Bueno, no importa. Creo que leí mejor que yo. Ni modo. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverán con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hallare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Bueno, ya, 5. esa no era un Sí, poco ¿verdad? antes, 4. ya nos pasamos, pero aquí, bueno, así como estos dos pasajes, hay varios pasajes que hablan sobre lo que va a acontecer con Jesús desde su anuncio de su primera venida en la tierra, ¿no? Que es la época en la que estamos leyendo este Evangelio de Mateo. También vemos que hay otras profecías que se cumplieron, como por ejemplo Zacarías 9:9, en donde vemos pues las cosas que están también aconteciendo y que de hecho acontecieron en estos estudios que hemos visto, acontecieron no hace mucho en las semanas pasadas que hemos estado viendo este estudio del libro de Mateo. Vemos cómo se cumple también esta profecía. Lo voy a leer yo rápidamente, Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Ay, me lo moví tantito. Hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y como lo habíamos visto justamente en el estudio de la entrada, en donde hace Jesús la entrada a Jerusalén, él cumple también esta profecía. Y así muchas otras, como por ejemplo Isaías 35, 5 y 6, Isaías 53, 4, Salmo 132, 15, y vamos a ver algunos de ellos. Puedes leer, Héctor, por favor, Isaías 35, versículos 5 y 6. (35, 5 y 6). Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Vemos aquí habla específicamente de esta de curación de los ciegos, ¿no? Y de los sordos que también van a escuchar. Son cosas que Jesús estaba haciendo en ese momento, haciendo milagros
sanando leprosos, curando cojos, curando personas con alguna ceguera o con diferentes tipos de situaciones. Jesús estaba haciendo eso. Y bueno, esto está plagado en la Biblia, cosas que iban a suceder con la venida de Cristo, ¿no? Vamos a ver también Isaías 53:4. ¿Lo tienes? Sí, aquí ya lo tengo. ¿Ok? Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Aquí estamos también viendo pues lo que va a suceder, que aún todavía no sucedía con Jesús de la crucifixión que iba a experimentar. Pero bueno, así como estos ejemplos, pues hay muchos en donde vemos cómo pues se está anunciando y son como una serie de profecías que se estaban cumpliendo con Jesucristo. Y es importante tomar en cuenta esto porque pues Jesús, y lo en la Biblia está plasmado como de cosas que van a acontecer, ¿no? Son cosas que van a suceder, que sucederían en el futuro. En este caso, estos libros cuando se escribieron, pues todavía no acontecía estas cosas de lo que hizo Jesús, pero que iban a suceder en el futuro. Y justamente el día de hoy vamos a ver cosas que van a suceder y que algunas ya están sucediendo en este momento, que es sobre el Mateo capítulo 24, versículo 4 al 14. Y todo esto sí me gustaría que lo tomáramos como, no quiero decir esto para alarmar, sino es ver justamente que este mensaje tiene un sentido y un propósito, que es un mensaje también de esperanza. Esperanza principalmente de que Dios tiene el control sobre todas las cosas, más allá de solamente ser un mensaje alarmante y un mensaje que puede perturbar, ¿no? Vamos a ver justamente capítulo 24 del libro de Mateo, Mateo capítulo 24, versículos 4 al 14, y ese lo voy a leer yo. Bueno, todo esto, recordemos que está aconteciendo y le hacen estas preguntas los discípulos pensando ellos que Jesús ya iba a gobernar, iba a establecer su reino en ese momento, pero Jesús les empieza a decir que es necesario primero que acontezcan ciertas cosas, no hablando nada más de la crucifixión, o no se refería como a la cuestión de la crucifixión y posteriormente la resurrección de Cristo, porque él mismo ya se los había anunciado, sino que está hablando de un tiempo futuro, de algo que iba a acontecer, no en ese momento, sino en el futuro. Y es importante que lo tengamos como presente, que son varios momentos en donde la Biblia nos muestra mensajes sobre lo que acontecerá en el futuro y que algunas cosas ya se cumplieron, como algunas cosas que están expresadas en el libro de Daniel, que no voy a profundizar ahorita con eso porque es un tema bastante extenso, pero son profecías que se van cumpliendo a través de la historia de la humanidad, pero que se escribieron justamente antes, mucho antes cuando se escribían estos libros de la Biblia, ¿no? Vamos a Mateo ahora sí 24, Mateo 24, versículo 4. Que dice lo siguiente: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
Necesariamente estas palabras que está diciendo Jesús, respondiendo la pregunta que vemos en el versículo anterior, que es Mateo 24:3, que le preguntan a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús está anunciando una serie de acontecimientos que van a suceder. Es importante como remarcar que pues estos discípulos no tenían mucha claridad de cuándo sucedería esto, ¿no? Como se los he venido reiterando, pues ellos estaban esperando a que Jesús entrara como rey de Israel y juzgara a las naciones en ese momento. Sin embargo, pues primero era necesario que Jesús muriera y después resucitara, como lo vimos en Mateo 17, Mateo capítulo 17, versículo 22 y 23. ¿Lo tienes? Mateo 17. Mateo 17, por favor lo puedes leer, Mateo 17, versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Igual, este mismo acontecimiento también ya estaba anunciado en la Biblia, mucho antes de que todo esto aconteciera, ya estaba profetizado que iba a suceder así, que Jesús iba a ser crucificado. Y bueno, podemos verlo con Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10. Zacarías, que es el 12:10, ¿verdad? Sí. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por el que traspasaron. Jesús fue crucificado, literalmente le pasaron una lanza en un costado para verificar que estaba muerto, pero todo esto tenía un propósito, todo esto tenía una intención, y ese era el plan principal de Jesús en su primera venida. Pero ya lo que está diciendo Jesús no solamente está, pasando esto anuncio que ya había dicho anteriormente, él está hablando de estas cosas que iban a venir después de su muerte y de su resurrección, ¿no? De hecho, podemos asumir que Jesús está hablando sobre su segunda venida, de qué es lo que va a suceder antes de su segunda venida. Y él menciona diferentes señales que podemos identificarlas como los dolores de parto. La verdad es que yo no soy un experto con respecto a la ginecología y cómo es el proceso de parto, pero por lo que estaba entendiendo y estudiando con este estudio, pues es una cuestión progresiva. Empieza de poco en poco y se van intensificando estos dolores hasta el punto de que ya hay un nacimiento. Si me equivoco, pues por favor corríjanme, porque yo no he experimentado eso, pero bueno, eso es a lo que se refiere. Y de hecho, en el Antiguo Testamento y en la Biblia también se menciona esta ejemplificación de los dolores de parto, ¿no? Por ejemplo, lo vemos también en Isaías, capítulo 26, versículos 17 y 18. Isaías, capítulo 26, versículos 16 y 17 y 18. Y que hace justamente esta analogía, lo podríamos llamar. Dice, como la mujer encinta cuando se acerca al alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Esta ejemplificación de los dolores de parto se menciona en varios pasajes de la Biblia, solamente puse esta como un ejemplo para identificar por qué se llaman estos dolores de parto y poder tener presente
este tipo de explicación, ¿no? De que es un dolor constante y que va incrementando y que pues, al final no es algo que sucede de tajo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que mencionamos ahorita en este pasaje, que vamos a retomarlo punto por punto, pues va a suceder algunos de forma, o más bien van a suceder, o han sucedido algunos ya de forma espaciada, pero que van a incrementar conforme va acercándose el fin de los tiempos. Y esto, pues ahí se relaciona directamente con los últimos años antes de la segunda venida de Cristo, que están explicadas y que están dichas en el libro de Apocalipsis. Necesariamente tenemos que relacionarlo con el libro de Apocalipsis, pero yo no quise profundizar tanto el libro de Apocalipsis porque quisiera nada más que quedáramos claro cuáles son los puntos que se están mencionando, que está mencionando Jesús, que van a acontecer. No quiero enredarlos tantos con el libro de Apocalipsis, principalmente por la cuestión, estaba escuchando este mismo estudio hace 20 años que Carlos lo dio, y le hacían preguntas a cada ratito, ¿no? Oye, pero ¿cómo va a ser? ¿Y el anticristo quién es? ¿Y qué va a pasar primero? ¿Y el arrebatamiento? Entonces, la verdad es que no quiero meterlos tanto en tantos temas que pueden ser, puedo yo aceptar, y acepto que puedo hasta confundirlos, y me quiero centrar justamente en lo que dijo Jesús, ¿no? ¿Qué es lo que está anunciando Jesús con respecto a lo que va a suceder con estos dolores de parto? Y vamos a ver los puntos. Número 1, está hablando de falsos cristos. Está hablando de falsos cristos. Vemos en el capítulo 24, versículos 4 y 5. Lo puedes leer. Armando, ¿le puedes pasar, por favor? Capítulo 24, versículo 4 y 5. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y es importante tener en cuenta esto para nosotros, que ya está dicho en la Biblia. No podemos pasarlo por alto el hecho de que Jesús nos está advirtiendo que habrá muchos que van a venir en su nombre, que van a venir con grandes señales, algunos como por ejemplo el anticristo, que vendrá con señales pues sobrenaturales y que van a engañar incluso a los creyentes. Y Jesús está muy claro en que esto va a acontecer y lo advierte a sus discípulos. Le está diciendo que no se dejen engañar, que nadie os engañe, porque van a venir muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y también dice que a muchos van a engañar. Y esto es importante, yo lo quiero enfatizar en este mensaje que está dando Jesús, porque esto ya viene plasmado en la Biblia. Es algo que nosotros podemos verlo desde antes de que pueda llegar a suceder este tipo de situaciones. La verdad no tengo un ejemplo presente, pero seguramente a lo largo de la historia, después de la venida de Cristo, pues ha habido muchas personas que han dicho yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, y pues han hecho barbaridad media, pero no les tengo aquí un ejemplo, pero pues muchos se han jactado de decir que ellos son el Mesías, ¿no? Y así pueden ir, si se jactan como Mesías, pues también se pueden jactar de muchas otras cosas, como los enviados, los profetas que van a cambiar y son los verdaderos mensajeros. Es importante que nosotros estemos atentos y alertas de lo que Jesús mismo nos está advirtiendo. Vamos también a ver el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 18. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Lucas, capítulo 21. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Creo que ese no era. 21, 18. 18 puse, creo que es el... Sí, o sea, sí es el que dijiste, pero no era el que yo quería poner al parecer. Pero bueno, vendrán muchos, ¿no? En el nombre de Jesús.
También aquí tenemos a Daniel, capítulo 8, versículos 23 al 25. Ha de ser el 8, Lucas 21:8. A ver, ¿me lo puedes compartir? Sí, dice, él entonces dijo, Sí, es 8. mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Perfecto, gracias, gracias Armando. Ya lo cambié aquí para no generar confusión. Pues Jesús lo está diciendo, ¿no? No vayan tras ellos si alguien está diciendo, hey, aquí yo soy el Salvador, el Mesías, el que va a salvar a la tierra de todas estas cosas que van a acontecer, pues simplemente no vayan tras ellos, ¿no? También vemos un ejemplo explicando un poco sobre este personaje del anticristo, en Daniel capítulo 8, versículos 23 al 25. ¿Lo podrías leer? ¿Quién tiene el micrófono? Lo tengo yo, ¿quieres que lo lea? Si quieres, por favor, lo puedes leer. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Como les decía, necesariamente si tomamos estos pasajes que estamos viendo el día de hoy, pues tenemos que relacionarlo también con lo que está escrito en las profecías, por ejemplo la de Daniel, como lo vimos, pero también en el libro de Apocalipsis, donde justamente se nos presenta este personaje que es el anticristo, en donde con un poder sobrenatural que está brindado por parte de Satanás, que se lo va a dar, va a engañar a muchos, va a perseguir a los cristianos, va a haber pues una serie de acontecimientos que no lo vamos a profundizar ahorita, pero que sí quiero que identifiquemos que estos falsos cristos también está incluido este anticristo que está anunciado para el fin de los tiempos en el Apocalipsis, ¿no? Vamos a ver también Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer, Héctor, por favor? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Está hablando otra vez de este personaje que es el anticristo, ¿no? Y vamos a ver también un poquito sobre Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Así hasta ahí. Bueno, se los decía, ¿no? No me quiero meter tanto a Apocalipsis, pero bueno, lo que vamos a justamente identificar aquí es que está mencionado el anticristo como diferentes nombres, ¿no? En este caso como una bestia, en el otro caso que vimos con Daniel como un rey. Entonces, lo que sí es una realidad, o lo que tenemos que identificar, es justamente lo que lo caracteriza a este hombre, ¿no? Que va a ser un ser humano, o sea, no va a ser un ser espiritual, sino es un ser humano con mucha personalidad, con un carácter que va a atraer a muchos, que va a engañar a muchos, que van a en verdad pensar que él es el Salvador del mundo, y que esto va a generar pues que muchos vayan y sean engañados por este personaje llamado, identificado como el anticristo, ¿no? Que lo podemos identificar como de diferentes formas.
Es importante tener esto en cuenta porque ya está anunciado. Como se los decía en un principio, la finalidad más allá de espantar a los demás con todas estas cosas que Jesús está anunciando, es que nosotros lo tengamos ya en cuenta y que podamos estar claros de que estas cosas van a suceder. Es más, nosotros no nos va a tocar. Es posible que pues este video, si llega a alguien que quiera, que vaya a experimentar esto, pues que lo tenga muy presente, ¿no? Que sepa que ya hablaban de este personaje, hablaban de este tipo, y que crean en la Escritura. Esa es la finalidad. Nosotros como cristianos estaremos exentos de vivir los últimos tiempos en donde va a haber una gran tribulación en la tierra. Eso es un hecho. No voy a profundizar los tiempos porque al final los tiempos los dictamina Dios, pero sí hay una serie de señales y son las que estamos viendo, algunas cuantas en este momento, pero eso yo creo que le dejaríamos para un estudio más específico del libro de Apocalipsis. Número 2, dice aquí también que va a haber guerra entre naciones, algo que pues ha pasado después de la muerte y resurrección de Cristo, ha pasado con bastante frecuencia. Hace pues la gran guerra que a lo mejor tenemos nosotros presente, y a lo mejor no tanto, pero que todavía ha generado un impacto en el mundo, que es la Segunda Guerra Mundial, donde hubo una devastación entre varias naciones, entre varios países, y que como aquí menciona y como lo mencionaba en este estudio que escuché de Carlos, pues en verdad los estados-nación antes ni siquiera existían, ¿no? Antes solamente eran territorios que eran gobernados por algún gobernante o podría haber sido un rey, algún líder, pero no existían como tal esos estados-nación. Esto es una construcción que se hizo en los últimos siglos, pero también Dios nos lo está diciendo aquí a través de su palabra. Vamos a leer Mateo 24, versículos 6 y 7, solamente la primera parte del versículo 7. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Hasta ahí. Justamente volvemos al punto. Digo, si hoy vamos y volteamos a las noticias, fácilmente podemos escuchar de las guerras existentes y de los rumores de guerras que pueda haber. Podemos identificar las guerras que están actualmente, que son como a lo mejor las más mencionadas en las noticias, pero hay una serie de conflictos a nivel mundial que muchas no las conocemos, pero que algunas otras sí, como el conflicto que hay justamente entre Irán e Israel y el Líbano y toda esa zona, o los rusos y los ucranianos, y así muchos conflictos que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad, donde habrá guerras. Y está anunciado, y va a haber muchos rumores de guerra, ¿no? Las amenazas constantes entre las Coreas, Corea del Norte con Corea del Sur, y entre China y Corea y Rusia, que se aliaron para que si Japón y Corea del Sur y Estados Unidos quieren algo, o que China quiere ir hacia Taiwán, o sea, hay rumores de que puede pasar la Tercera Guerra Mundial, y hay que tener claro que esto está anunciado también en la Biblia, que esto está mencionado en la palabra, y dice, como vimos, que esta cuestión de dolores de partos, que va a haber más aún. O sea, si ahorita vemos una serie de conflictos a nivel mundial, pues van a haber más, ¿no? Van a haber más conflictos, más peleas, va a haber más rumores de que se va a pelear país país contra país, y así está anunciado. Pero ¿qué es lo que nos dice Cristo? Pero no os turbéis, no se asusten, porque es necesario que eso pase. Jesús está diciéndonos que aunque sucedan todas estas cosas,
pues que tengamos paz y calma. Una, teniendo certeza, así como se anunciaba en el Antiguo Testamento sobre la venida de Cristo, pues que estas cosas también que van a suceder y que están sucediendo, que son necesarias que pasen para la venida de Cristo, para su segunda venida, que tiene un propósito, que es juzgar a toda nación, juzgar a todos, pero que nosotros simplemente podemos adelantarnos a esa situación, no tener que vivir toda esa serie de cosas, solamente reconociendo que Jesús ya nos otorga la salvación y la justificación por su gracia, por su sacrificio y por lo que Él hizo en la cruz. Todas estas cosas que están sucediendo y que van a suceder con mayor magnitud en el futuro, porque así están diciendo con este ejemplo de los dolores de parto que van a ir en incremento, pues todo esto es para que tú vayas a Jesús y no tengas que estar preocupado por todo el desastre que está en el mundo. Y vamos a ver, no nada más es cuestiones de guerras, porque son otras muchas cosas que también está anunciando Jesús y que pues las estamos viviendo y experimentando en estos también años. Hace 4 años con una pandemia pues que de escala mundial, ¿no? Que sumado con la tecnología y con las redes sociales y que estamos todos más conectados, pues que nos enteramos y todos se guardaron en sus casas con miedo, pensando que pues que esto ya se iba a acabar, ¿no? Y para muchas personas pues sí se acabó su vida por esta pandemia, ¿no? Pero es algo que Jesús ya está anunciando. Vamos a ver justamente el tercer punto, que es esta devastación natural, esta devastación que va a suceder y que está sucediendo. Vamos en Mateo capítulo 24, versículo 7, la segunda parte que quedó pendiente, y también el versículo 8. Déjame apuntar aquí que está mal. Mateo capítulo 24, versículo 7b y versículo también 8. ¿Quién tiene el micrófono? Yo. ¿Puedes leer, Héctor, por favor? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Dice aquí que habrá pestes y hambres y terremotos y fenómenos naturales de todo tipo que simplemente son un anuncio de principio de dolores, ¿no? Es un indicador, o sea, y actualmente pues le atribuimos mucho a esta consecuencia del calentamiento global, que sí es un hecho, que hay calentamiento global, y que pues están sucediendo también fenómenos que antes no se veían, ¿no? Que antes no se veían y que están sucediendo con mayor frecuencia. Hace poco un huracán, que no tiene mucho, que pasó otro huracán en Guerrero, y que entró otro huracán y con una intensidad y con una cantidad de agua que pues otra vez dejó inundados a todas estas comunidades, ¿no? Y dice que van a suceder pestes, hambres, enfermedades como lo que hemos visto del COVID-19. Todo esto Jesús está diciendo que va a suceder. Y más allá de ser como un periódico amarillista, alarmista, todo esto es con la intención de que confiemos en que Jesús y que Dios tiene ya las cosas planeadas como Él así las dictaminó, que podemos confiar justamente en lo que se anunció sobre Jesús, sobre lo que iba a suceder con Jesús con respecto a su resurrección, con respecto a su crucifixión, y también a lo que va a acontecer en el futuro y lo que el mismo Jesucristo está anunciando. Todo esto ese es el propósito, que nosotros vayamos a Jesús y que no estemos turbados con estas situaciones que sí son terribles, ¿no? Que va relacionado con el siguiente punto, que es el número 4, que es la persecución de los creyentes. Es algo que va a suceder con mayor frecuencia, con mayor fuerza, mientras más se acerca el fin de los tiempos, va a haber más rechazo sobre la palabra de Dios, y
y va a haber pues persecución sobre aquellos que son cristianos, ¿no? Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 9. ¿Quién tiene? ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto lo hemos visto a través de estos milenios ya que han sucedido después de la resurrección de Cristo, ¿no? Una cosa muy que me viene a la mente en este momento, pues son las diferentes persecuciones en aquellos países donde es rechazado el Evangelio, donde aquí en México tenemos pues cierta libertad, ¿no? O sea, cierta libertad de poder creer, pero bueno, tomo un ejemplo de hace no mucho, en Chiapas, ¿no? Que por unos cristianos, por no querer seguir las costumbres de los pueblos, del pueblo que vive en esa comunidad, por no participar en sus fiestas, por no participar en ciertas actividades que van en contra de lo que Dios quiere, simplemente han sido separados de sus propiedades, han sido encarcelados y hasta han sido pues encarcelados entre comillas legalmente, ¿no? Porque tienen un sistema de gobierno que es a través de usos y costumbres, en donde pues la comunidad tiene unos representantes que ellos dictaminan cómo son las reglas. Pero bueno, hay persecución, está presente, la ha habido en estos 2000 años después de la resurrección de Cristo, y va a seguir habiendo persecución. Eso es algo que pues lo está diciendo Jesús, ¿no? También en el Apocalipsis se está mencionando que habrá una persecución pues masiva, específicamente por este personaje que es el anticristo, en donde va a haber un rechazo total y una persecución, pues podremos llamarlo mundial, ¿no? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en lo que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Cuando estaba viendo justamente este estudio, pues sí me quedé maravillado porque las cosas que están plasmadas pues no son bonitos mensajes, podríamos llamarlos, o sea, no son como esperanzadores, y menos si a lo mejor estás empezando tu camino en Cristo, que dices, o sea, ¿cómo no me va a pasar esto? ¿Me van a perseguir simplemente por creer en Jesucristo? Y lo impresionante o lo que me generó mucho impacto fue que aún a pesar de esas persecuciones habrá muchas personas que van a creer, ¿no? Jesús vendrá y tomará a los que creyeron en Él para apartarlos de esos últimos 7 años que están mencionados en el Apocalipsis, en donde va a haber una tremenda devastación en la tierra, va a haber muchos conflictos, va a haber persecución, va a haber control total sobre lo que hace la gente, va a haber muchas cosas que, como se los decía, necesariamente tenemos que tocarlo, pero no vamos a profundizar en este tema de Apocalipsis, que de hecho les recomiendo que vayan a los podcasts y a las predicaciones que tenemos en la página, porque ahí también tenemos el libro de Apocalipsis dado por Carlos, donde lo explica este libro. Pero todo esto, aún con todas estas persecuciones, aún con todas estas cosas que les acontecerán a aquellos que vivirán estos 7 años de caos y de destrucción en la tierra, pues va a haber muchas personas que van a voltear a ver a Dios y a creer en Él, ¿no? Va a haber mucha predicación, va a haber personas que van a tener ahora sí en cuenta y van a decir, ay, ya está destruyendo todo, ahora sí voy a volver a ver a Dios, ¿no? Eso
es algo que también nos da pues, esperanza para aquellos que pues, vivirán en esa circunstancia. Nosotros tenemos que tener presente y pedirle a Dios que nos dé justamente esta misericordia pues, para no tener que vivir esos momentos y tener claro de que tenemos la salvación, que ese es pues lo que Él nos viene a dar, ¿no? Y que nos va a librar también de esos años finales. Justamente viene relacionado con el siguiente punto, que es el tropiezo de muchos, porque habrá personas pues muchos que se decían cristianos, que vieron que había muchos problemas, prefirieron no seguir, ¿no? En verdad, pues no estarían siendo cristianos. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículos 10 al 13. Mateo 24, 10 al 13, pues, ¿quién tiene el micrófono? ¿Lo puedes leer? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Exacto, dice que algunos pues sí van a traicionarse, entregar unos a otros, pues tropezarán, algunos simplemente no seguirán con Cristo, ¿no? Y pues habrá conflictos dentro de hasta de la propia familia o de los conocidos, amigos. Es algo que también Jesús lo está anunciando, ¿no? Y que dice, el que persevera hasta el fin, este será salvo. No porque no seas salvo desde un principio y que tengas que perseverar hasta el fin para poder ser salvo, sino que Dios te da esa perseverancia y te da esa perseverancia de seguir en su camino y como consecuencia pues tienes esa salvación, ¿no? Entonces es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para ver en dónde estamos parados, en dónde está nuestra posición y que pues en verdad vayamos a Cristo de todo corazón y lo sigamos, ¿no? Vamos a ver otros ejemplos en este pasaje que es 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a leer también Lucas 21, 16. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y también vamos a ver 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. 4, 3 y 4, ¿verdad? Sí. 4, 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias consuficiencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Esta es otra forma en la que está mencionado, ¿no? La parte del tropiezo, de que sí vas a tener comezón de oír, pero en vez de ir a la verdad, en vez de ir a Jesús, en vez de ir a Cristo, pues prefieres creer en historias, mitología, prefieres creer en muchas otras cosas que abundan actualmente, ¿no? O sea, cualquier cosa te desvía del camino que Cristo nos ha dado y que de hecho, pues gracias a Dios tenemos la guía, ¿no? Que es la Biblia. ¿Cuántos años ha prevalecido y cuántas personas han guardado pues las palabras que están aquí en sus vidas con su fe, con lo que se ve en sus frutos, ¿no? Personas que han entregado todo, absolutamente todo, siguiendo el Evangelio. Y el último punto que estamos viendo es que también el Evangelio va a ser predicado por todo el mundo.
va a ser anunciado en todo el mundo, a todas las naciones, y va a ser abundante. Vamos a ver Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí está diciendo, ¿no?, de que vendrá el fin después de que se haya dado testimonio a todas las naciones. Actualmente hay muchos lugares donde pues mucha gente no conoce la palabra de Dios. Pues pareciera que pues ahorita con el internet pues es mucho más sencillo y que la gente conozca, y todos los misioneros que han estado por los diferentes años, que han ido a diferentes partes del mundo, a lugares muy lejanos, pero pues dice aquí que primero pues tiene que ser predicado en todo el mundo. Después de eso vendrá el fin. Así que todavía no ha sido predicado por todo el mundo, y hay muchos lugares donde todavía no se conoce la palabra de Dios, no se conoce ni siquiera quién es Jesucristo, qué es lo que hizo, y pues eso nos lleva a nosotros también a querer llevar el Evangelio, pues en el terreno en el que estamos, en nuestro alrededor, y también pues estimularnos a nosotros y animarnos a que podamos llevar el Evangelio a muchas otras partes donde no ha sido predicado aún el Evangelio. Vamos a ver por último este versículo que está en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. ¿Quién tiene el Miguel? ¿Lo puedes leer, Miguel, por favor? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Quiero cerrar este estudio comentándoles una anécdota. De ayer justamente le estaba compartiendo a una amiga este pasaje, y me decía, ¿y no te da miedo? Y yo le decía, pues es que lo que a mí me da más certeza es de que Jesús ya lo dijo. O sea, que justamente como dice ahí, no os turbéis. Todas estas cosas que están dicho confirman que si vemos todos los problemas que hay en la tierra, que las devastaciones por los fenómenos naturales, que las guerras y las múltiples advertencias que siempre dicen de ya va a venir la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, siempre está latente esta guerra que la gente está queriendo, bueno, que está alarmada, ¿no? De ya va a venir la Tercera Guerra Mundial. O muchas otras cosas que suceden en la actualidad, con falsas doctrinas que también están abundando, a mi parecer, o es mi percepción, a lo mejor un poco sesgada, pero siento que está abundando mucho, pues doctrinas que están alejadas de la Biblia, que simplemente están predicando cosas, la verdad, muy raras, y que está anunciado por Jesucristo mismo, para que nosotros tengamos certeza y confianza en la verdad, en lo que Jesús anunció, en lo que Él está predicando, y que todo eso está diciéndolo a sus discípulos justo antes de primeramente Él ser crucificado y resucitado, ¿no? Que ese es el primer objetivo, o podríamos decirle el principal objetivo de Cristo para nosotros, como regalo para nosotros, en tener la vida eterna asegurada, en que no importa qué tanto el mundo se esté destruyendo o qué tantas cosas puedan suceder, que estemos firmes en Él. Esa es la esperanza que nos da, ese es el mensaje que nos da, que va a suceder, y que prestemos atención, que estemos atentos a que todas estas cosas Jesús las anunció, para que confiemos en lo que Él dijo, en lo que Él hizo en la cruz, que Él nos otorgó la vida eterna gracias a su sacrificio, ¿no? Gracias a su sacrificio nosotros podemos tener una comunión con Dios. Así que yo lo que le decía a esta amiga, pues justamente es, pues a mí me da paz, porque es una certeza, para mí es una evidencia de que pues todo eso es verdad, ¿no? O sea, de que todo esto anunciado.
Si a mí me advierten que va a pasar algo, pues presto atención y digo, ya me habían avisado, no me agarra por sorpresa, no tengo que estar angustiado, ¿qué va a pasar?, ¿no? Sino que ya Cristo nos dio la advertencia y nos dio también la solución y nos dio la respuesta para pues estar firmes en Él. Así que yo te invito a que si tú todavía dudas, si tú todavía no estás claro y estás como temiendo de que esto pues sí no está muy, muy de locos para creerlo, pues que tengas confianza en que Dios todo esto lo dijo, ¿no? Que todo esto lo dijo para que tengamos confianza en Él, que Él ha vencido en este mundo y que va a vencer y que va a ser su gobierno eterno. Así que pues te invito a que tú también hagas pues una declaración con tu boca, que vayas en lo profundo de tu corazón y que hables con Dios y que reconozcas tu situación, que te pongas a cuentas, que pues no tienes nada, la verdad, y que pues tu vida, la verdad, está hecha un desastre, un relajo, pero que Jesús te promete una vida abundante aquí en la tierra, te promete tener gozo, tener paz, tener muchas cosas que este mundo no nos da, en un mundo que es muy fácilmente identificable como un desastre, que no necesitamos voltear mucho, simplemente necesitamos ver un poco las noticias y ya vemos todo el relajo que hay actualmente. Así que yo te invito a que en verdad de todo corazón vayas y hagas una oración con tu corazón, con todo tu corazón, con una fe verdadera y una confianza en que Cristo es tu Señor y Salvador. Para eso pues te invito a que me sigas en esta oración, si así tú lo decides, si no con tus palabras, no tiene que ser tal cual lo que yo diga, pero esto es una guía que te puede funcionar. Así que si tú quieres hacerlo, allí en el silencio de tu corazón, acompáñame en esta oración. Señor, hoy vengo ante ti, pues reconociendo pues, que estoy perdido, que sí, que ni siquiera quiero volver a ver sobre el futuro porque pues, veo puro desastre, pero también que mi vida actual es un desastre. Te pido, Señor, que me perdones por los pecados que tengo. Te pido, Señor, que tú seas el que limpie mi vida, el que tome mi vida por completo y que seas el Señor de mi corazón, que seas el Señor de mi vida, que te sientes en el trono de mi corazón y que tú gobiernes mi día a día. Señor, te pido esto y también te pido que pueda tener esta confianza en que tú tienes todo resuelto y que tú eres el Señor de señores, Rey de reyes, que tú cuidarás de mí y harás lo que a ti te plazca con mi vida. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.